Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Favor, tomar asiento. Aquí vemos Jesús se declara ser el buen pastor. El versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 14 lo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Podemos ver un contraste aquí en lo que acabamos de leer y tanto en nuestro estudio entre el buen pastor y el asalariado. Vemos que ellos, los líderes religiosos que estaban encargados de traer la verdad al mundo, no son verdaderos pastores. Son los líderes religiosos que se están representando a sí mismos y también a la religión. Vimos la semana pasada el principio de este estudio. Son ladrones y saltadores. Vimos la declaración que el Señor Jesús hizo en decir que Él es la puerta. Él es la puerta. En aquellos tiempos, como si se recuerdan, les dije que hacían el redil de piedra y los pastores dejaban una entrada y el pastor se acostaba a la entrada. ¿Para qué? Para tener cuidado de las ovejas, poder proteger las ovejas. Quizás no dormía mucho o dormía con un ojo abierto. Pero las ovejas no iban a salir porque ahí estaba acostado el pastor. Jesús es nuestra salvación, nuestra protección y también es nuestra satisfacción. Amén. Y seguimos con el tema del pastor, pero ahora veremos aquí el buen pastor como nuestro guía. Y lo vamos a ver en estos puntos en esta mañana, 4 puntos. Primero, el primer punto, el pastor ama sus ovejas, versículo 11 al 13. El pastor conoce sus ovejas, versículo 14 al 16. El pastor da su vida por las ovejas, versículo 17 al 18. Y luego el pastor divide, versículo 19 al 21. Comenzando con el primer punto, el pastor ama sus ovejas. Una vez más, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vemos la declaración, yo soy el buen pastor. Y el Señor Jesús nos da 7 declaraciones en el Evangelio de Juan. 7 declaraciones, yo soy, que Él hace. Y aquí vemos la cuarta, yo soy, esta declaración. La primera fue en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. La segunda fue en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí vemos, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Esta declaración la podemos entender con más claridad en esta manera. Yo soy el pastor, el bueno,
El bueno es lo que está declarando el Señor Jesús. Y la palabra bueno quiere decir bueno, bello, justo. Quiero que entiendan que en el decir o llamarlo bueno o el buen es lo mismo de llamarlo Dios. Porque solo hay uno bueno. Y es Dios. Yo soy el buen pastor. Él es el único, es exclusivo. No hay otro como Él. Amén. No hay otro como Jesucristo, el buen pastor. Las sectas nos dicen que es un hijo de Dios o es un Dios con D minúscula, pero Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el buen pastor, Él es el único pastor. No hay otro como Jesús, y si haces el error de no verlo por quien es, te voy a decir, has hecho un error tan grave que trae consecuencias eternas. Porque si lo estás viendo como las sectas, un hijo de Dios o un Dios con D minúscula, no estás viendo al verdadero Dios de la Biblia. Y ahí está el gran error, porque es en creer en el verdadero Dios. La palabra dice que muchos vendrán en mi nombre. Y es lo que ha pasado. Muchos ponen sus ojos en lo falso, no en el buen pastor, en el único. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un camino, no muchos caminos, solamente un camino. Muchos tienen problemas con nosotros y dicen, no, pues ustedes piensan que no, pensamos, no es que vayamos a pensar que tenemos la verdad, leemos y esto es la verdad. Esa es la gran diferencia. El problema no es con nosotros, no es conmigo, es con lo que Jesús ha dicho en la palabra, la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo. Solo un camino. Amén. Buen habla de lo que es moralmente bueno, noble, se merece adoración. Solo hay uno que es bueno. Y ya lo dije, solo es Dios, porque solamente hay un Dios. A nosotros, no nomás nosotros, el mundo en realidad, nos gustaría pensar que nosotros somos buenos. A una persona le dice, yo soy buena persona. O quizás decimos, nosotros ya porque tenemos más entendimiento, pues no soy tan malo. No estoy tan mal. Porque siempre puedo encontrar a alguien que está peor que yo. No, Él es peor que yo. Y hay tiempos que verdaderamente nos medimos y vemos que quizás hay una o dos personas a lo máximo que son mejor que yo. Y es como estamos viendo las cosas. Pero solo Dios, y Dios solamente es bueno. Lo mejor que podemos ser no es suficiente. Él es el buen pastor. Pastor tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos y en mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ha habido muchos ejemplos de pastores que han puesto sus vidas en peligros. Hasta algunos la han dado. Primera de Samuel 17:34 al 35. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería
y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjate el cuidado que tenía David por las ovejas. Se levantaba en contra del peligro que estaba en mano. Se iba atrás. Un pastor daba su vida por sus ovejas. A veces no era intencional, pero podía pasar en el proceso de ¿qué? De proteger las ovejas. Pero tenemos que entender esto. Jesucristo lo hizo intencionalmente. Él voluntariamente, sabiendo antemano lo que le iba a costar, Él dio su vida por sus ovejas, por nosotros, para que pudiéramos tener, fíjate, en el momento que Cristo dio su vida, nos dio vida interna y nos dio un propósito nuevo. Se levantó de los muertos para comprobar de lo que Él decía era verdad. Se levantó con el intento ¿de qué? De que nosotros estuviéramos unidos con este entendimiento que solo hay un camino, un Salvador. Dio su vida por sus ovejas para que estuviéramos aquí como estamos en este día. Este fue su propósito de venir a este mundo. Vino a dar su vida por nosotros. Voltea conmigo, vamos al libro de Romanos por un momento. Romanos capítulo 5. ¿Ya llegaron? Romanos capítulo 5, fíjate lo que dice. Comenzando en el versículo 6. Romanos 5, comenzando en el versículo 6. ¿Ya llegaron? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa misma condición, dio su vida por nosotros, siendo pecadores. Y digo esto porque muchos quieren cambiar su vida primero para poder arrimarse a Dios. Imposible. No, pero es que voy a tratar de ser mejor, voy a ser una buena persona. Imposible. No podemos ser buenos. Solo hay uno bueno. Que ahora estemos en mejores condiciones, claro que sí, porque Cristo nos ha perdonado, porque Cristo mora en mí. Pero la idea de querer cambiar para poder arrimarme a Dios no funciona así. Cristo dio su vida aún siendo pecador, en esa misma condición. Tenemos que venir a Él en las condiciones en que estamos, en que nos encontramos. Jesús vino por el pecador del mundo. Él vino por ti y por mí. Dio su vida por nosotros. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 12, regresamos a nuestro texto. Nos dice, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Fíjate, el asalariado y que no es el pastor. Aquí vemos que está hablando de quién, de los líderes religiosos. Ellos en realidad no amaban las ovejas. El punto es este. Hay pastores falsos que aparentemente se parecen ser como pastores, hasta quizás actúan como pastores, pero con el tiempo se sabe la verdad. Cuando llega el lobo, se sabrá si es un verdadero pastor o no. Ahí se va a ver, ahí se va a saber.
Versículo 12 al 13. Fíjate, Jesús nos da 4 características de un pastor falso aquí. Un pastor falso no se hace responsable por las ovejas cuando se presentan problemas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. No, pues ve tú. Arrima. ¿Dónde está? Se fue. Segundo, es un cobarde, podemos decir. Él huye cuando se presenta peligro. Dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Son los que se desaparecen cuando se presentan los problemas, el conflicto, la presión, tanto como en estos tiempos en que estamos viviendo. Se desaparecen. Lastimosamente, lo hacen en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, con sus amigos. No les gusta el conflicto y se desaparecen. Es un pastor falso. También hay los que lo hacen, podemos decir, se desaparecen en la iglesia. En vez de proteger las ovejas, simplemente se desaparecen. Y dejan a las ovejas descuidadas. Ponte a pensar. Hay iglesias que no han abierto las puertas desde marzo en este año. Cierran la iglesia y las dejan afuera para ser destruidas. No, pero es que tenemos medios del internet. No es iglesia. Tiene su lugar, pero no es la iglesia. Este es el rebaño. Aquí, todos congregados, juntos, es lo que el Señor pide de nosotros. El pastor nos mete, se acuesta afuera del redil para protegernos, para tener cuidado de nosotros. El versículo 13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El rebaño es de alguien más. Porque voy a poner yo mi vida en peligro. La actitud. Y pues verdaderamente que no van a cuidar las ovejas. Muchos están bien contentos porque la iglesia está sobre la televisión. Bien contentos. Me puedo sentar con mi taza de café, en mis pijamas ahí. Y las iglesias bien contentas, porque no tienen que tratar con problemas. Esos pastores. Tenemos que pensar y reconocer que el buen pastor me quiere y me cuida. Tiene cuidado de mí. 3, su interés es en su recompensa. Fíjate, no tener que levantarme, no tener que ir a la iglesia, no presentarme, no tener que consejería, no tener eventos, actividades para animar, para que la congregación siga creciendo, pero no, estoy bien. Su interés en ellos mismos, en su recompensa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Las ovejas no son de él. Así que verdaderamente no hay un compromiso. Y qué lástima me da decir que hay pastores que son asalariados, que ya no te pueden ayudar porque, no, pues es que ya ponché, ya salí del trabajo. Una cosa que he aprendido en estos años, que he sido pastor, no es como ningún otro oficio. No lo es. Es un llamado primeramente. El pastor nunca va a ponchar el reloj. No, ya son las 5, ya salí.
No nos podemos quitar el uniforme y decir, pues no soy pastor. Les he dicho, hasta cuando ando de vacaciones, comienzas una conversación con cualquier persona y te preguntan, pues ¿qué es lo que haces? ¿Qué es tu trabajo? Oh, pues soy un pastor. Y el Señor siempre abre una oportunidad para presentarlo a Él. No puedo dejar de ser quien soy. No puedo dejarlo a un lado. Pero quiero que entiendan esto. Para mí personalmente, siempre ha sido lo mismo ser un pastor o ser un cristiano. Siempre ha sido lo mismo. ¿Eres un siervo o no sirves? Tan sencillo así. Todo creyente es un siervo del Señor. Y no podemos ponchar el reloj y decir, en este momento ya no soy cristiano, no te puedo ayudar. Te voy a decir, leí el boletín, no les leí todas las... Ahí está la información. Tantas oportunidades que hay para servir al Señor. Tenemos tantos eventos aquí en la iglesia y son de grande bendición. Esta semana pasada hubo un evento de mujeres. Oh, pues el pastor fue para las mujeres. Pero hay mucho que se hace por la parte de atrás. Mucho. Hubo oportunidad para servir al Señor, servir al cuerpo. Porque yo siempre les he dicho, cuando las cosas se hacen y no sabes quién la hizo, es cuando Dios es glorificado. No es de, mírame a mí, mira lo que yo estoy haciendo. Están sentados muy cómodos. Todas las sillas están en orden. Todas están puestas en su lugar. Está limpio todo. ¿Quién lo hizo? No fueron las mujeres. Porque las mujeres estaban gozando del evento, de la venta, de la actividad que estaba pasando. Y yo sé que hubo esa oportunidad, pero no todos se van a arrimar. No se van a arrimar a ver, a preguntar. Hay una necesidad, oportunidad de servir o preguntar, ¿en qué les puedo ayudar? No muchos lo van a hacer. Muchos siempre tienen cosas que hacer. Otros ni se les ocurrió. No, están bien allá ellos. A lo mejor pensaron. Pero también te voy a decir, hay los que están más preocupados con su lugar en sus vidas. Siempre tienen algo más que hacer. Y te voy a decir, esta era la misma actitud, el ejemplo de los líderes religiosos. Ellos estaban más preocupados con su lugar, con sus vidas, su existencia, su mundo. No en lo que Jesús quería hacer en ellos y a través de ellos. No se enfocaban en eso, porque recuerda que Jesús está hablando con los líderes religiosos y los judíos, los religiosos en este pasaje aquí. Si te pones a pensar, cuando Lázaro fue levantado de la muerte, los líderes religiosos tuvieron una junta y discutieron entre sí mismos. Fíjate Juan 11:48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Jesús hizo un gran milagro. Levantó a Lázaro de los muertos y ellos están más preocupados con su existencia, su vida, cómo están viviendo cómodos. Más preocupados con proteger sus vidas y su lugar, en vez de reconocer que Jesús, con lo que Jesús estaba haciendo en esos tiempos. 4, no tienen importancia las ovejas, el asalariado. Y no le importan las ovejas, pastor falso. Es un asalariado, no ama y no tendrá un amor personal por las ovejas. Quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan lo que les voy a decir. Estoy hablando con nuestra congregación en este momento.
Si estás aquí o estás viendo a través del internet. Estoy hablando con nuestra congregación aquí, no los que nos están visitando a través del internet. Hasta te voy a decir, algunas ovejas van a estar molestos y enojados conmigo en esta mañana. Pero yo tengo la responsabilidad de hablar la verdad en amor. A esta congregación siempre les he dicho que hay oportunidades para servir. Nunca les digo que es una necesidad, porque Dios siempre provee, siempre va a proveer. Pero el Señor siempre nos da oportunidades para servirlo. En el cuerpo, tanto en esta iglesia. Primero, tenemos oportunidades, muchas oportunidades, tantos ministerios en la iglesia. El café sigue abierto. El café necesita limpiarse. El café necesita alguien que haga café. El café necesita alguien que vaya a cocinar. El café necesita que alguien llegue temprano. Es lo que necesitan, pero son oportunidades. Porque el Señor siempre provee. El estacionamiento. Tenemos eventos de mujeres. Tenemos 3 varones en la congregación tan grande. Inglés en español. ¿Cuántas personas no existen en la iglesia? 3 varones. Todo el día. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche para que las mujeres puedan ser bendecidas. No se están quejando. Están gozosos de servir al Señor y poder ser de bendición para el resto del cuerpo. Todas las áreas, aquí sí te digo, necesitan personas que hablen español. ¿Por qué? Porque hay personas que aún pasan por aquí y ni siquiera saben que esta es una iglesia. Pero se meten al estacionamiento y no pueden comunicarse con ellos. ¿Qué pasaría si tú estuvieras allá afuera? Pasen, hermanos. Fíjate, ve, estaciónate allá. O como dicen, parquéate allá, ¿no? ¡Qué bendición! El Señor nos ha dado la oportunidad de alcanzar a los hispanos de nuestra comunidad. Pero muchos no sirven. Hay oportunidades en el estudio los lunes, los Royal Rangers, con los niños y niñas, las niñas Rangers. Hay seguridad, hay sonido, hay todo eso en ese día también. Tenemos dramas que normalmente estamos haciendo este año muy diferente. Músicos para tocar, personas para cantar y alabar al Señor, pero se hacen para atrás. Tenemos eventos como los que acaban de pasar, el banquete de las mujeres y lastimosamente me duele decir que seguimos siendo los mismos siervos que llegan todo el tiempo. Toda la carga cae sobre ese pequeño grupo de personas para que nosotros podamos tener servicio los domingos. Se quedan a limpiar, se ponen las sillas para atrás, ponen la capilla en orden. Tenemos los desayunos de varones, la oración de las mujeres y yo sé, hay tiempos que vienen, no vienen, si vienen, no vienen y algunos hasta han dejado de venir y de repente ya se aparecen otra vez. Hay hermanos y hermanas que nos están viendo a través del internet porque lo han encontrado cómodo quedarse en casa y no estar aquí. No hay nada mal con ellos. Si estás enfermo, te entiendo, por eso lo hemos hecho. Pero algunos, no quiero ir a la iglesia. Es que. Pero luego te metes al Face.
tienen actividades con familia, están en las tiendas, fueron a un party, fueron acá y todos lo están poniendo, pero no pueden venir a la iglesia. Yo sé, aquí es el único lugar que te puedes enfermar, yo entiendo. Hay personas que han escogido solamente venir y servir en los ministerios y no venir a los servicios el miércoles o el domingo. Pero deja preguntarte, ¿cómo es que puedes estar sirviendo en un ministerio y no ser fiel a los servicios? Hay hermanos y hermanas que vienen a la iglesia, pero siempre llegan tarde. Y otros semana tras semana tras semana ni aún traen sus Biblias. No están tomando notas. Y digo todo esto porque el Señor me ha puesto aquí. Me recuerdo muy bien, aún las hermanas cuando oraron por mí. Estaban orando que les diera el Señor un pastor en español aquí en esta congregación. Hace más de 15 años ya. Yo tengo una preocupación del nivel espiritual de las personas de nuestra congregación como su pastor. Tenemos algunos que tienen una actitud como si diciendo, no me importa. Quizás no lo dicen, pero sus acciones es lo que están diciendo. No me importa. Y muchos han permitido que entre en sus vidas esta actitud que aquí estoy, pero no para servir, pero para que me sirvan. Pronto estará en el boletín la oportunidad del drama del día de resurrección. Y deja decirte lo que va a pasar. Luego, va a haber como 12 mujeres anotadas y quizás 2 varones. Hermanos, no estamos tomando nuestro rol en serio. El rol de ser el líder espiritual de nuestro hogar. Este es el lugar del hombre, de ser el líder. Pero hay hogares que están fuera de orden, de la orden de Dios. Las esposas están diciendo, ¿cuándo y a qué iglesia vamos a asistir? Las esposas son las que están enseñando a los niños y en unos casos hasta a sus propios esposos la palabra de Dios. Te digo, qué bueno que alguien lo está haciendo. Pero es el rol del varón. Hermanos, ¿dónde están? Muchas están manejando sus hogares y sus matrimonios y eso está fuera de orden. Se hacen para atrás. Hay hermanos y hermanas que dicen que están dispuestos a venir a ayudar y a últimos momentos ya no vienen y no se presentan y ni siquiera no nos llaman cuando ya dijeron que iban a estar aquí. No, pero es que nos llegó visita. Tráetelos. Les recuerdo que el compromiso no es conmigo, pero es con el Señor. Si pueden ayudar, digan sí y cumplan. Y si es no, pues no lo hagan. Pero háganlo con una conciencia limpia. Mateo 5:37 nos dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y yo les digo todo esto una vez más porque estoy preocupado con lo que estoy viendo. Estamos diciendo que somos cristianos y el verdadero cristiano es un siervo, es fiel al llamado del Señor. Pero muchos no estamos interesados en servir. Y hemos estudiado muchos libros a través de los años. Hemos visto lo que es ser un líder y un siervo.
lo que Dios espera de nosotros, pero ni aún así estamos interesados en servir al Señor Jesús. Yo digo, mejor que Dios nos ayude. El problema que yo creo aquí, el problema es que nuestras prioridades están equivocadas. No estamos poniendo al Señor primero en nuestras vidas. Y te voy a decir, esta pandemia lo ha expuesto en una manera amplificada. Le doy gracias a Dios que nos permite ver las cosas tal por lo que son. Les he hablado de este tema, que muchos dicen que tienen temor. Ok, el temor es natural, pero no es espiritual. Es muy diferente. Muchos dicen, he escogido quedarme a ver a través del internet, porque lo mejor que puedo hacer es tener cuidado de mi familia en esta manera. Pero una vez más, están asistiendo, yendo a actividades, eventos, están yendo a la tienda, están yendo a todo lugar. Mejor di la verdad. No me importa Dios ni las cosas de Dios. Porque están poniendo un pretexto. Y muchos tienen, y dicen que tienen un temor. Fíjate lo que dice, voltea conmigo, voltea a tu Biblia. Esta cita no está aquí con nosotros, no la están mis notas, pero Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. El versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate lo que Dios nos da en el espíritu. No un espíritu de cobardía, sino de poder. Y está hablando del poder dunamis, el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte. De amor. Amor es lo que estoy demostrando en este momento en hablarles la verdad. Porque acusan las personas que esto no es amor, tener las puertas abiertas. No, es al revés. Amor no es una emoción, es acción. Y de dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu, dominio propio. Esos pensamientos, malas ideas, pensamientos malos, ponlos en orden. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Te voy a decir, Jesús debería ser nuestra prioridad en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo y aún aquí en la iglesia. Pero muchos no lo que están haciendo y el resultado de no hacerlos, te voy a decir, lo que le están dando a Dios es lo que queda. La limosna. Como su pastor, yo sé que voy a estar enfrente de Dios algún día y le tengo que dar cuenta por lo que he hecho. Y sé que tengo la responsabilidad de decirles lo que estoy viendo. A mí no me gusta. Tampoco me gusta lo que estoy viendo, lo que veo y lo que estoy oyendo. Y yo sé que no me va a gustar. No me gusta tener que decir lo que estoy diciendo en este momento. No es fácil. Me ha dolido el estómago todo este fin de semana y posiblemente es por esto. Porque les tengo que compartir la verdad de lo que estoy viendo.
Pero yo sé que yo voy a seguir orando por ustedes, pero al mismo tiempo le pido que cada uno de nosotros vayamos a ver nuestro propio corazón, ver si hay algo allí, algo de que tenemos que arrepentirnos. No nomás arrepentirnos con Dios, pero también ir con esa persona con la que también le hemos fallado, pedirle perdón. Me duele mucho tener que decir esto, pero sé que se los tengo que decir porque sinceramente los amo. Amo esta congregación. Y veo que tengo que hablar la verdad. Porque muchos están prestando oído a las cosas del mundo, a la televisión, en vez de lo espiritual. Segundo punto. El pastor conoce sus ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Muchas veces, fíjate, no podemos saber si esa persona le pertenece o no le pertenece al Señor, pero Él, el Señor, conoce sus ovejas. Sabe sus necesidades, sus fuerzas, sus debilidades, conoce todos nuestros problemas. Fíjate, un pastor conoce sus ovejas individualmente. Es como Dios nos conoce a nosotros individualmente. Él sabe todo de nosotros. Él sabe cuando las ovejas le tienen miedo de las alturas, las sombras, el agua del río se mueve muy rápida. Dios sabe todo esto de nosotros. Un pastor alimenta su rebaño. Las ovejas no se preocupan de dónde ni cuándo van a comer. El pastor sabe lo que las ovejas necesitan para ser alimentadas. Él sabe qué dieta es mejor para ellas. Es lo mismo aquí. Yo le pido al Señor que me enseñe cuál libro, cuál estudio, con qué tema, cómo alimentar las ovejas. Él sabe lo que necesitamos. No hay ningún sustituto por la palabra de Dios, oración y compañerismo. Compañerismo. Un pastor protege su rebaño. Siempre hay que estar al cuidado de ¿quién? Del ladrón, del saltador y los lobos. El pastor siempre mantenía un ojo a la distancia mirando por uno de estos. Jesús nos da una advertencia de ¿qué? De pastores falsos que vienen con malos motivos. Mateo 7:15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En el rebaño siempre había ovejas que eran desobedientes, rebeldes, indisciplinadas. Siempre están viendo o probando los límites, viendo hasta dónde puedo irme y aún quedar bien. La responsabilidad del pastor era de ir por ellas, traerlas para atrás. Traerlas de nuevo a la protección del pastor. En casos extremos, el pastor tenía que quebrantarle la patita y luego componérsela, cargarla, cuidarla hasta que sanara. Lo hacía para que aprendiera a ser obediente y dependiente al pastor, y esa oveja nunca se fuera del rebaño. El buen pastor, Jesús, nos disciplina a cada uno de nosotros para poder conocerlo mejor.
y no tener que sufrir en las consecuencias de nuestra desobediencia. Nos podemos enojar, dar excusas, apuntar el dedo a otros, pero el Señor nos disciplina porque nos ama. Nos disciplina porque le pertenecemos a Él. Su deseo es que seamos dependientes de Él y verdaderamente conocer su amor. Un pastor cuida la salud de su rebaño. Siempre pone ojo, anda mirándolas. ¿Por qué? Por heridas, enfermedades, garrapatas, cosas que pueden dañar la oveja o peor, el rebaño. Hay ciertas actitudes que se pueden desarrollar en nosotros. Y si no se les da la asistencia que necesitan, nos pueden dañar o pueden dañar el resto del cuerpo de la iglesia. Se tiene que tratar con el pecado. Versículo 14, la segunda parte, y las mías me conoces, me conocen. ¿Lo conoces? Es la pregunta. Si lo conoces, eres un verdadero hijo o hija de Dios. Si lo conoces, deja preguntarte, ¿estás seguro en que Él es nuestro pastor? Él es nuestro buen pastor. Amén. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y esto es lo que Jesús quiere de su rebaño. Su deseo es que tengamos este entendimiento. Lo más profundo de saber, que es conocerlo personalmente a Él. Conocerlo. Dice, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús no fue una víctima una vez más. Él tomó la decisión de dar su vida por nosotros. El versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Fíjate, aquí es una referencia hacia nosotros, los gentiles. Jesús vino al mundo. Su deseo es que nadie se pierda. Él vino a ofrecernos vida, vida eterna, vida en abundancia. Y es lo que nos ofrece. Y dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Jesús quiere salvar a este mundo que está perdido, que se encuentra en tinieblas. El mensaje que Él trae, algunos van a responder y otros no. Pero deja preguntarte, ¿oyes su voz? ¿Escuchas la voz del Señor? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Yo sé que Dios te está hablando a ti, porque me está hablando a mí. Pero el que nunca ha hecho la decisión de invitarlo, de recibirlo al Señor como su Salvador, Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere ser tu buen pastor. Si oyes su voz, vas a responder a Él. Y dice, habrá un rebaño y un pastor. Solo hay un verdadero rebaño y solo un buen pastor. Él es Jesús, el buen pastor de este rebaño. El deseo de Dios es de tener unidad, pero en esta unidad solo viene por medio del verdadero pastor, el buen pastor Jesús. El tercer punto, el pastor da su vida por sus ovejas, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjate, es difícil entender que el amor de Dios sale o se ve en su Hijo que da su vida por nosotros. Y aquí vemos que es Jesús que da su vida y la vuelve a tomar. Hay otros versículos que dicen que fue el Padre y otros que dice el Espíritu Santo. Y lo que vemos aquí para poder entender, una vez más, solamente hay un Dios. Pero vemos una parte de la Trinidad. Porque ¿en quién tomó su vida? El Padre, tanto el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios. Amén.
Versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos que Él desea, fíjate, Él es el que está en control. Él desea que nosotros lo vayamos a reconocer. Él está en control. No ha perdido control. Él es Dios en carne, pero tiene todo esto en balance. Él entiende que se tiene que someter al Padre. Por eso dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Claro que es Dios en carne, pero ha tomado este rol, demostrándonos a nosotros mismos lo que es someternos, porque es lo que Él está haciendo. El cuarto punto, el pastor divide, versículo 19, el 21, versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y siempre va a haber división sobre las palabras de Jesús. Para entender, la división es entre el cielo y el infierno, entre el incrédulo y el creyente. Siempre va a haber división. Versículo 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Increíble que digan que Jesús tiene demonio, que está loco. Pero, ¿por qué lo vas a escuchar? Es lo que están diciendo. Deja preguntarte, ¿qué piensas? ¿Que tiene demonio? ¿Que estaba loco? ¿O que te está hablando la verdad? Porque ahí está la división. Ellos no lo oyeron porque no eran de su rebaño, porque no era su pastor de ellos. Y ellos mismos preguntan, ¿por qué lo oís? Versículo 21 decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Una vez más regresan al ciego. ¿A quién le abrió los ojos? Solo Dios puede hacer milagros. Otros vieron lo que hacía, vieron lo divino. Pero te voy a decirte esto en esta mañana. Mira alrededor de nuestra congregación. Mira alrededor. Mira a estas personas, estas familias. Mira lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Estás viendo lo divino. Estás viendo los milagros que aún Dios sigue haciendo. Él te puede dar un propósito en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y en tu iglesia. Él. Pero hay veces verdaderamente tenemos que oír la verdad. Tenemos que escudriñar nuestro propio corazón. Algunos están peleando con Dios en esta mañana, resistiendo. Te voy a decir, básicamente no queriendo ser obediente. Porque Dios ya te ha hablado y te sigue diciendo. Y ahora tiene aquí tu pastor diciéndote, ¿qué más quieres oír? ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Te tiene que quebrantar esa patita para que puedas aprender, para que seas obediente. Eso es verdadero amor. Pero muchos no lo ven así. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, solo hay un buen pastor. Uno. Segundo, solo hay uno que nos conoce, que sabe todo de nosotros. Sabe tu condición en esta mañana. 3, solo hay uno que dio su vida por nosotros y Él es el que nos ofrece salvación. Él es Jesús. Deja decirte esto. Si lo deseas conocerlo como Señor y Salvador, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente, arrímate para que el Evangelio se te pueda explicar y puedas invitarlo a ser tu Señor y Salvador.
Ahora, si reconoces en esta mañana que tu vida está fuera de orden, porque lo has fallado, y también te voy a decir, arrímate, pídele perdón al Señor. Y hay que caminar en obediencia de este día en adelante. Amén.